Amados hermanos, hoy nos encontramos en el quinto día de enseñanza. Hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo, el contraste espiritual que Él trae, y hemos ido desarrollando temas medulares e importantes. Le animo para que, si usted no ha escuchado toda la serie, pueda iniciar desde el día 1, en la cual hablamos sobre las diferencias que marca el Espíritu Santo, y tuvo parte 1 y parte 2. Y también el día de ayer antier estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, que es una presencia incómoda. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no se ajustan a lo que es el Espíritu Santo, a la voluntad de Él y lo que realmente Él quiere hacer en su pueblo, pues siente incomodidad ante esta presencia. El día de hoy nos corresponde entonces, como lección 5, abordar la advertencia que el Espíritu Santo trae a la iglesia por medio de la palabra profética que encontramos en Ezequiel 3 a partir del verso 19, y en el cual viene a traer una palabra de exhortación de que tenemos que hablar la verdad de Dios y debemos de hablarle a aquel que necesite escucharla para que sea alcanzado por Cristo, y pidiendo la participación del Espíritu Santo para que sea el que nos hable, el que nos redarguya, nos exhorte y nos edifique. Ponemos este tiempo de enseñanza en sus manos. Padre Celestial, estamos aquí dispuestos a escucharte. Sabemos que los tiempos cada vez son más difíciles y tú andas buscando verdaderos adoradores, gente que de verdad te ha aceptado y ha entregado su vida completamente a ti para cumplir tu voluntad. Gracias porque, como hemos leído, aunque para nosotros pueda ser difícil, cuando nosotros nos depositamos en ti, entonces toda esa dificultad es cambiada, porque cuando nos sentimos débiles, tu poder es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Pues así lo has dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Háblanos, Señor, estamos atentos a escucharte, y gracias por amarnos y por cuidar de nosotros, porque cuando viene una palabra así, estás alertando, estás preparando y esperas que cada uno de nosotros se dé por avisado y esté atento para no caer, para no fallar, para no retroceder. En el nombre de Jesús bendigo cada uno de los oyentes y te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu presencia. Amén. El texto base que les estaba diciendo se encuentra en Ezequiel 3:19, que dice: en cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Venimos hablando en un contexto donde el Señor le está hablando a la atalaya, aquella persona que está de vigía, que está vigilante para alertar al pueblo de Israel sobre las cosas que ocurren. Y más de uno de nosotros podemos decir y nos reconocemos como esos atalayas. ¿Por qué? Porque en la gran comisión el Señor nos ha indicado a cada uno de nosotros que llevemos su palabra, que llevemos las buenas nuevas de salvación. A lo largo de la semana hemos estado hablando de este contraste espiritual de aquellos que realmente viven una vida de santidad y de sometimiento a Cristo, siendo sus vidas cristocéntricas, las cuales están postradas y entregadas totalmente a la obediencia de Dios, al Espíritu Santo. Y sabiendo que tenemos las herramientas de pesar la palabra que se nos da, las prédicas que escuchamos, las sugerencias que se nos da, todo lo que pueda hablar algún ministro de parte de Dios, bueno, tenemos las herramientas de pesar. Sabemos que la palabra tiene que exhortar, tiene que redarguir e edificar. Y nada puede estar contrario a lo que dice la palabra escrita de Dios. Y con esto estamos claros entonces que el Señor está diciendo: si tú ves que alguien no está bien, si yo te llamo a que tú hables al pueblo, a esos que están en apariencia de piedad, en apariencia de santidad, mas sin embargo Dios sí quiere salvarlos, Dios sí quiere que ellos cambien esa actitud y te usa a ti y me emplea a mí, o nos usa, nos emplea para su honra y para su gloria, para rescatar aquello que estaba perdido, aquel que no estaba muy firme. No nos podemos callar, hemos de decir la palabra de Él. Y es así como encontramos la encomienda que el Señor está haciendo en Ezequiel 33. Y leo para ustedes
verso 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropezadero delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esta palabra está siendo muy clara, en la cual nos está adentrando en el tema de las advertencias, que es un tema medular, un tema importante, en la cual nosotros tenemos que expresar lo que el Señor muestra de la condición de los hijos de Él, del cuerpo de Cristo, cómo se está comportando en aquellas cosas que no están correctas, y por eso hay que hablar, hay que hacer las recomendaciones basadas en la palabra y conforme a la dirección correcta que el Espíritu Santo está dando. Hemos de entender que la obra de Dios depende de su pueblo. ¿Por qué? Porque siempre el Señor comienza primero por casa, comienza por su pueblo. Y esa ha sido la historia que leemos en la Santa Biblia, en las Escrituras. Ha sido la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo de Dios está conectado con Dios, y es preciso que se aperciba, es preciso que entienda que debe vivir una vida de santidad, no de apariencias, no estar en contra del Espíritu de Dios o de la obra de Dios, al ser rebelde, al ser soberbio, al resistirse a la voluntad o a la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 la palabra nos dice por medio del profeta: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es una responsabilidad que el Señor entrega al pueblo de Él y reposa en sus hijos. Nosotros hemos de entender que pueden haber deseos, ambiciones y programas o situaciones que nos quieran llevar a que nosotros sintamos el deseo de hacer lo que creamos que debemos hacer. Mas sin embargo, hemos hablado de una rendición absoluta a Dios, en la cual estamos reconociendo que Él tiene un plan ya armado para cada uno de nosotros, un libro de vida que ya Él ha escrito, en el cual Él desea que cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento, lo conozcamos a Él y vivamos una plenitud cercana a Él, la cual dé testimonio a todos aquellos que nos ven y que están cerca nuestro. Y entonces es importante que cada uno de nosotros tome de referencia la palabra de Dios y también las experiencias de vida que se han dado a través de la historia desde el Antiguo Testamento, donde hacía evidente en aquel momento el avivamiento que cayó sobre aquellos 120 y cómo el descender del Espíritu Santo viene a impactar a la iglesia y viene a hacerla avanzar, a tener bendición, a tener unción, a tener respaldo y a tener poder. Y eso hasta nuestros días, eso se está dando, eso está para aquellos que buscan la presencia de Dios, aquellos que han puesto su confianza en Él y han entendido que hay limitaciones y hay restricciones impuestas por Dios. ¿De qué? De cosas en las cuales Él no desea que el pueblo se desgaste, participe o haga. Y sí, de todo lo que Él ha depositado para que ellos y nosotros podamos cumplir al confiar en el Señor, al estar rendidos ante Él
y creer en que la obra que Él ha entregado a cada uno de nosotros, Él la va a apoyar, y el trabajo que Él está haciendo en cada uno de nosotros lo va a perfeccionar. Mas sin embargo, hemos de entender que el trabajo de calidad que podemos llevar a cabo depende de cada individuo, depende si se deja o no emplear por Dios para cumplir ese proyecto de vida que Dios ha planeado. El Señor desde mucho tiempo atrás, desde siempre, Él ha pensado en su pueblo y lo ha redimido. ¿Por qué? Porque Él desea que el pueblo de Él, escogido, su novia, se alinee y cumpla con la voluntad que Él tiene. Y por eso ha dado al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, para que sea el que direccione, el que ayude, el que dé todo ese andamiaje y sea ese paracleto que camina y está con nosotros y nos guía hacia toda verdad y conocimiento en Cristo Jesús. Ciertamente viene una advertencia hacia nosotros en la cual el Señor nos pregunta: ¿qué clase de justos somos nosotros? ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿Cuáles son los cimientos que tiene una persona que es hija de Dios redimida? ¿Y cuál es su comportamiento? Usted puede entender este desafío que marca la dirección para nosotros como cuerpo de Cristo y para que podamos superar las dificultades que se nos presentan. Cada uno de nosotros debe de despertar como una iglesia que está realmente anhelando la presencia de Dios, que quiere esa bendición que el Señor ha derramado, que ha puesto, que ha prometido sobre sus vidas, y que es la particularidad, la venida de su Espíritu Santo, la que caracteriza la labor de la iglesia en esta tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia que el Señor ha determinado que ha de crecer con poder, que ha de manifestar el Espíritu Santo y que debe de lidiar con aquellas cosas, o debe de tomar una postura ante aquellas cosas que la cargan, que la quieren hacer retroceder, que la quieren convencer de que no es capaz. Hoy el Señor está trayendo una advertencia, es decir, tú tienes que apercibirte, tú tienes que disponerte, porque el Señor no te ha abandonado, porque el Señor quiere que redescubras, que tomes esa posición que Él te ha llamado a tener. Y esto lo estamos hablando para los que se han mantenido en fe, en santidad, y para aquellos que están en una actitud como hijos pródigos, como impíos. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra no han podido andar como debe ser. Leemos en el Salmo 11:3 que David hace una pregunta y dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en ese proceso de estarnos revisando, de estar entendiendo que nosotros tenemos que estar pidiendo perdón, renovándonos, buscando ese origen espiritual nacido del corazón de Dios, como Él nos inspiró y nos llamó a vida. Esta pregunta que plantea David demuestra que entendía cuál era el problema de la raza humana, cuál era el problema de las personas, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, para contestar esta pregunta, tener la perspectiva bíblica de entender que el Señor ha dejado ahí su palabra, ha dejado las directrices, ha dejado esa línea, por ese camino por donde nosotros debemos de andar. Y cada vez que nos damos cuenta que nos hemos distorsionado, que hemos estado merodeando un desierto espiritual sin encontrar salida, hemos de volver a la senda antigua y reubicarnos y tomar las decisiones para retractarnos de aquellas cosas que no están bien y sí retomar lo que el Señor ha dicho que cada uno de nosotros debe de hacer. Hoy en día la iglesia de Cristo en la actualidad corre riesgo de ser destruida. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren lidiar con el aprendizaje de las experiencias que han tenido. ¿Por qué? Porque no quieren aceptarlo, porque no quieren reconocer. Nosotros hemos de entender que en tiempos críticos nosotros debemos devolvernos al Señor, y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Tiempos en que es necesario que usted y yo
seamos conscientes de la necesidad de volver al estudio de las Escrituras, de volver a buscar la palabra de Dios, de leer todas aquellas historias bíblicas que están dejando enseñanza más que una historia bíblica, desmenuzar y llegar al convencimiento de la verdad, que es lo que el Señor quería que quedara ahí plasmado, esos detalles que no pueden pasar por alto. Y junto con eso, al descubrir y entender lo que el Espíritu Santo está revelando, venir en oración y buscar la presencia del Señor. Es importante que cada uno de nosotros entienda que somos luz, que somos referencia, y que la gente que hable de nosotros a decir este seguidor de Cristo y tener ese honor de ser reconocidos como hijos de Dios, como gente que está yendo en pos del Espíritu Santo, no gente que se está encasillando en ideales, en paradigmas, en procesos, en rituales, en normas, que lo que hacen es ahogar, es oprimir, no es dar libertad, en el punto de que el Señor no quiere religiosidad, el Señor no quiere legalismo, Él quiere una relación con sus hijos, y que cada uno de nosotros, como personas escogidas por Dios, rompamos con estructuras que más bien están antagonizando con la palabra de Dios, y basados en la palabra podamos ejercitar esa fe, esa autoridad que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, solo si nos rendimos ante el Espíritu Santo de forma genuina, si realmente nosotros no reconocemos la necesidad de humillarnos ante Dios y reconocer que todos los días necesitamos de Él, entonces nos veremos enfrentados a un grave problema. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, es una indicación de que nos hemos convertido en una cultura de cristianos que intentan hacer la obra de Dios separados del Espíritu Santo. Si bien reconocemos en nuestro credo, es importante que lo hagamos también en el trabajo y en nuestras vidas, en todo lo que hacemos para el Señor. En el Salmo 106:13 está el salmista hablando en relación a la rebeldía del pueblo de Israel. Y él cita: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Hemos de entender que el salmista aquí está haciendo referencia a esa flaqueza de alma que tuvo el pueblo de Israel. ¿En qué momento? Cuando se le olvidó los milagros y los prodigios del Señor, y por lo tanto intentaron hacer cosas de acuerdo antojadizamente lo que ellos querían. Nosotros como pueblo de Dios hemos de aprender que no podemos ser olvidadizos y que no puede haber flaqueza en nuestra alma, que no podemos y no debemos querer estar lidiando con una situación así, en cuanto a que aunque hay cristianos que se sienten satisfechos con su statu quo, o sea, que creen que todo lo que Dios les ha provisto es bueno y que es más que suficiente, y caen en una conformidad. Ese espíritu de satisfacción es la ruina de la iglesia en la actualidad, porque la gente ha entrado como en un adormecimiento, ha entrado como en un estado en el cual se sienten plenos, creen que no hay más por alcanzar, no quieren descubrir, como decía el apóstol, la plenitud del amor de Dios y todo lo que conlleva estar en esa coinonía con el Espíritu Santo. En Efesios 3, verso 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestros antepasados, si vemos décadas anteriores, no tuvieron satisfacción espiritual. Era gente que se comprometía con el Señor, era gente que priorizaba la vida espiritual, era gente que ayunaba, que oraba, que intercedía, que no pasaba por alto momentos para estar hablando del Señor y experimentar esto que habla el apóstol: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del
amor de Dios. ¿Y qué ocurre hoy en día? Los nuevos creyentes o los que estamos en este tiempo hemos soltado esas razones de ser. ¿Ha escuchado usted avivamientos trascendentales como hay testimonios en el pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia hoy en día? Aquellos que tenían sed por Dios, Dios los hacía avanzar. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese descontento inspirado en la divinidad que solo Dios puede satisfacer. Hemos de entender entonces que parte de la advertencia que se nos hace no solo es la flaqueza del alma de estar muy cómodos con lo que ya hemos alcanzado, sino que también el problema de la satisfacción de decir, bueno, ya yo logré todo, tengo lo que necesito, así puedo estar. No es lo que Dios desea. Y la única manera de que nosotros como iglesia podamos entrar a intimar con el Señor es que entremos en ese convencimiento que produce esa transformación en la cual nos prepara para buscar de Dios, para buscar de su presencia, y nos interesa entonces involucrarnos y así llevarnos al mundo en el punto de invitación para que se involucre también en todo lo que es la vida espiritual y cerca del Señor. Dolorosamente vamos a decir que los cristianos hoy en día han dejado a un lado esas historias de vida, esos testimonios, y Dios es un Dios de milagros. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, mas sin embargo Él desea, nos anhela, nos invita a que estemos cerca de Él. ¿Cómo vamos a tener honor? ¿Cómo vamos a tener victoria en nuestro caminar? Es necesario que nosotros aprendamos de todas esas experiencias de vida que están en la palabra de Dios, de toda esa nube de testigos que ha dejado testimonio del poder de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y siempre. Así lo dice la palabra en Hebreos 3:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia, no muta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente que se deja vislumbrar, como leíamos un día de estos, donde está la exhortación a Gálatas. ¿Quién los ha a ustedes hecho admirarse? Si ustedes realmente conocen de Jesucristo, si realmente conocen del Espíritu Santo. Esta invitación es por amor, es donde el Señor nos dice, vengan y salgan de esas ideas, de esos deseos que no vienen de Dios. Aquellos que están adormecidos han de despertarse, y los que están despiertos deben llamar a los que están adormecidos, a los que están errados, a los que están perdidos. ¿Cómo? Hablándoles, diciendo, no estamos satisfechos con lo que está pasando, debemos de buscar la presencia de Dios, debemos tener expectativas reales de lo que Él está haciendo y de lo que Él puede hacer por nosotros, y esto puede ocurrir por generaciones. Hay personas que ponen como pretexto los números para ver la obra del Espíritu Santo. Y es porque estas personas sienten que si no tienen X cantidad de seguidores, si no tienen X cantidad de deditos arriba, no van a predicar, no van a hablar de Cristo. Prefieren enfocarse en otras cosas y no en los temas del reino, que es lo que a nosotros nos compete. Mas sin embargo hemos de entender que la obra del Espíritu Santo nada tiene que ver con números. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta la historia de Gedeón, que nos habla la palabra en Jueces 7:8, y vamos a leerla. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Esta historia nos está diciendo de un tiempo de conquista donde Gedeón se está levantando para poder atacar a los madianitas, cansado de la subyugación, de los robos, de las faltas de respeto que estaban dando en maltrato al pueblo de Israel. Y Dios levanta a Gedeón para que él pelee esta batalla y la gane. ¿Y cuánto
y lleva un proceso. Si usted lee eso, vio que se hizo un llamado y había demasiada gente, y entonces el Señor le da una estrategia, y después de esa estrategia quedan 10,000 personas, 10,000 hombres, y el Señor le dice, aún son muchos, y por eso el Señor le da esta otra estrategia, y él se da cuenta que quedan 300 y dice, con eso les daré la victoria. Dios no obra de acuerdo con los límites de nuestras fuerzas. Amados, Dios obra de acuerdo con su carácter, su naturaleza y su poder. Si solo vemos a Dios obrar dentro de nuestras estructuras, entonces nunca lo veremos obrar. Tenemos de referencia hombres de fe como John Wesley, como Martín Lutero, como David Livingstone y A.B. Simpson, que gente que aprendieron a que buscando el rostro de Dios es como ellos iban a marcar el tiempo, las épocas en que ellos vivieron. Fueron gente que se determinó en un periodo de la historia a no imitar a otros, sino a seguir lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo, los estaba motivando, les estaba diciendo que hicieran. Cada uno de nosotros ha de entender que el Espíritu Santo nos está guiando, que el Espíritu Santo desea que nosotros seamos parte de Él para poder Él trabajar en este mundo, en esa necesidad, en aquel que está con un espíritu contrario, en aquel que necesita realmente venir a conocer a Cristo. Pero hemos de ver dónde está la unción en la actualidad, dónde está ese llamado de buscar de Dios, esa pasión. Ya hemos dicho que marca una diferencia, los que siguen a Jesucristo, los que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Nosotros tenemos que ser una generación que imite a Jesucristo. Nosotros debemos de ser una generación que no nos sintamos limitados por las cosas externas, por las cosas que vemos, sino que nosotros tenemos que poner nuestra vista en Dios, en su Espíritu Santo, quien no tiene poder limitado y quien es más que vencedor. El Señor nos está diciendo, no se conformen con menos de lo que es la venida del Espíritu Santo, la investidura que el Espíritu Santo da para que nuestras vidas caminen con poder y alcancen las metas que el Señor ha trazado. Hoy entendamos que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando podamos, damos la palabra. Cuando no se pueda dar la palabra, entonces oramos, intercedemos y estamos dando testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. Esta palabra de que la oración eficaz del justo puede mucho, la encontramos en Santiago 5:16. Y lo único, amados, que necesitamos entonces para ser diferentes, para ser victoriosos, es caminar con el Señor, es tenerlo cerca de nosotros. Hemos de entender que Él jamás comprometerá su carácter o su naturaleza por ninguna persona o por ninguna situación. Si nosotros realmente queremos dar a conocer esa diferencia, ese contraste de espíritu, hemos de estar cerca del Señor. Él nos va a bendecir y nos va a emplear de generación en generación, saturándonos con tu Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu va a hacer que irradiemos ese poder, esa presencia de Dios, y vamos a poder declarar la palabra para que los que estén cautivos, los que estén enfermos, sean sanados, los cautivos sean libres y todos puedan venir al conocimiento de la verdad. Hoy un problema que tenemos en día es que la gente está poco preparada, tiene poco interés para ver el mover de Dios en sus vidas y para conocer lo que Dios es la razón por la cual las ha traído a vida. Hoy hemos de determinarnos que no podemos estar satisfechos con nuestro estatus, con lo que hemos logrado, con lo que hemos alcanzado. Es necesario que nosotros tengamos hambre, un hambre profunda de las cosas de Dios, y que no creamos que algo nos las puede satisfacer, porque cada vez que nos llenamos del Señor, nuevamente necesitamos más de Él, queremos más de Él, queremos sentir más su presencia. Cada uno de nosotros ha de preguntarse, ¿tengo hambre y sed del Señor? En Hebreos 12:2 la palabra nos dice, la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Porque el Espíritu Santo está en medio de aquellos que desean su presencia, que lo desean a Él más que cualquier cosa. En la palabra de hoy es una advertencia a la iglesia
Recordemos que así iniciamos en Ezequiel 3:19, que dice: en cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Cada uno de nosotros ha de entender que dependemos total y absolutamente de Dios, que hay una advertencia que Él nos trae, que no entremos en un estado de conformidad, de sentirnos plenos, sino que entendamos que tenemos que seguir buscando el rostro del Señor. Hemos de aprender de los errores del pasado, de las cosas que otros hicieron y no funcionó, y entender que nosotros no podemos tener flaqueza del alma en cuanto a pesar de ver las maravillas y las bondades del Señor, hacer lo que nosotros queramos, como lo leímos en el Salmo 106, donde se habló que el pueblo de Israel pronto olvidaron las obras del Señor, que no esperaron su consejo, que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Porque seguidamente la palabra dice: y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Qué hemos de pedir usted y yo? La presencia del Señor. No nos vamos a estar rigiendo si estamos muchos o poquitos, el asunto económico u otras cosas que puedan mandar el enemigo para que estemos pensando y sospechando, sino que hemos de enfocarnos que tenemos hambre de Dios, tenemos hambre y sed de su justicia, para nosotros poder dejar de un lado aquellas cosas que son vanas, que son efímeras, y podamos hablar y distinguirnos al ser seguidores de Jesucristo, y así con eso traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, y que muchos vengan al conocimiento de Dios y a vivir en plenitud. Padre Celestial, gracias te damos por la enseñanza de hoy. Gracias, Señor, porque queremos ser una iglesia avivada. Una advertencia que tú nos traes, en la cual dices: busca mi rostro para que puedas entender lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, lo que está ocurriendo, y puedas ser luz y sal en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús oramos también con Juan 6:37 y 40, declarando la palabra de Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos en pos de ti, Señor Jesús. Estamos animándonos a mantenernos en santidad en alma, cuerpo y espíritu, buscando tu presencia, y oramos para aquellos que aún no te conocen, que están en esa posición de que de oídas te había oído, puedan venir al arrepentimiento y a la plenitud de vivir cerca de ti, a sentir que realmente tú eres el único que lo llenas todo en todo y que nos haces vencedores. Te damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Le invito para que comparta estas enseñanzas, que son importantes porque es lo que el Espíritu Santo está trayendo. Lo espero y lo invito para que mañana estemos hablando sobre esa importancia, esa reacción que tenemos cuando tomamos conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Dios le bendiga, siga adelante, ánimo, nuestro Dios nos ama, nos anhela y nos da la victoria.